Buenos días para todos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Hoy estamos reunidos aquí en esta casa, glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial. Hoy la prédica es: el pueblo de Dios exalta a Dios. Recordemos que en Daniel, que fue acusado porque el decreto que se dio de no adorar a Dios, de no orar. Pero la Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día y sus enemigos estaban al acecho de cómo capturarlo. Y perfectamente lo sorprendieron orándole a Dios y fueron al rey y lo denunciaron. Pero ¿qué sucede aquí? Sabemos que Daniel es uno de los deportados de Babilonia. Era un muchacho que cuando llegó en Nabucodonosor, él se destacó con los tres compañeros que con quien él andaba se destacaron como ejemplo de quién eran ellos con Dios. Y esto es el testimonio que Daniel dio sobre quién eran ellos. Y dice la palabra de Dios, dice en el 6:13, que fueron los a denunciarlo. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace sus peticiones. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel hasta la puerta del sol. Trabajó para librarle, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepa, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto o orden de ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. O sea, estas personas cogían al rey y lo acosaban para que cogiera a Daniel y lo acusara y lo pusiera en el hoyo de los leones. Y dice que al rey le pesó sinceramente, porque el rey sabía que en Daniel había una pureza, una santidad que ellos representaban de Dios y que ellos no iban a manchar el nombre de Dios. Pero ya como se había dado la resolución de la ordenanza de la ley, el decreto que el rey había firmado, y se tenía que cumplir, y aún eso le pesó al rey. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, le echaron en el pozo de los leones. Y el rey dijo: oh Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. O sea, el rey le dice: Daniel, ese Dios que tú le sirves, que te libre de la boca de los leones. Y fue traída una piedra puesta sobre la puerta de los pozos, el cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al pozo llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Oiga, pero dése cuenta aquí, el rey como tenía información de quién era el Dios de Israel, porque en la mañana siguiente él se levanta y lo primero que le hace una pregunta, porque sinceramente ahí es para que ya los leones hubieran devorado a Daniel y estuviera ya comido de leones y muerto.
despedazado, pero él hace una pregunta como si tuviera esa respuesta de fe con el Dios de Daniel, con el Dios nuestro. Nosotros vemos que muchas veces nos hemos distanciado de Dios y no se está dando los testimonios que se deben de dar de Dios, porque la iglesia ha entrado a un letargo de dormidera y de, ¿cómo se puede decir? Se está entreteniendo, nos hemos entretenido con muchas cosas del mundo, y en vez del mundo glorificar a Dios, estamos a veces glorificando al mundo. Pero aún los gobernantes, en ciertos años atrás, cuando aún no era yo cristiano, oía decir muchas cosas de los cristianos, que se metían en barrios peligrosos donde el Lampa y las pandillas, donde esos barrios no se podía entrar, y la gente que cuando ellos entraron los respetaban. Decían que no se metan con los aleluya, no se metan con los aleluya, pero ahora sí lo atacan, porque el mal testimonio que se está dando está generando también en contra de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos están dando mal testimonio, se dicen cristianos, pero no se están caminando como la ordenanza y la ley de Dios. No estamos dando los testimonios que dieron estos hombres. En Daniel y los 3 amigos de él, estos muchachos, con todo lo corrompido que son siempre los gobiernos, no aceptó coderecho, no aceptó que él coger y robarse la plata del Estado. No, esos 4 muchachos fueron íntegros delante de Dios y delante de los reyes, porque Daniel duró 4 reyes, y todos los reyes dieron testimonio de quién era Daniel. Vemos aquí, por ejemplo, hace años, muchos predicadores que el mundo, aunque no eran cristianos, lo del mundo, y veían el testimonio de esas personas y veían las señales de Dios y glorificaban a Dios. Pero en estos días no se está glorificando a Dios. ¿Por qué? Por los malos testimonios. Se están viendo que falacias, se están viendo que cómo quieren sobresalir las personas, los famosos apóstoles, dando malos testimonios de la iglesia, donde la iglesia, el Señor dice que seamos santos como Él es santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Vemos que también, y dice aquí, acercándose al pozo, llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fue hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey de gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo, y Daniel fue sacado del pozo. Ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el pozo de los leones, ellos y sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al pozo de los leones cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron ¿qué? Todos sus huesos. Vemos que el enemigo va a querer siempre a un hombre de Dios, un hombre que guarda los preceptos de Dios, un hombre que se guarda en la santidad de Dios, va a querer destruirlo. Pero aunque va a mandar sus emisarios, lo que van a ser destruidos son los emisarios. Pero qué bueno que el rey dice así,
en el 25-26. Dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa del mandó sacar a Daniel del foso, y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados a los fosos, y antes que llegara le quebraron los huesos. Entonces el rey Darío, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz y sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente, permanece para todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo, en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder del león. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro de Persia. Mire cómo Dios, al ver la confianza de Daniel, y por eso es que el Señor dice: si yo destruyera la tierra y destruyera a sus hijos, yo salvaría a Daniel, Job, Noé, y no me acuerdo otros 4 mientras el Señor ahí. ¿Por qué? Porque dieron testimonio de quién era el Dios de Israel, el Dios. Eso es lo principal, el testimonio que nosotros tenemos que dar, para que el mundo, el que nos vea, glorifique a Dios en nosotros. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús el Cristo. Para que no digan: ese cristiano corrupto, ese degenerado de esto. No. Para que digan: esto sea como sea, defectuoso que sea uno, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. Eso no se halla en ella cosas que no sean de Dios. O sea, ese testimonio sí debe permanecer. Ese, como por ejemplo en el hogar, en Pedro dice que el testimonio de la mujer es que sea sumisa a su marido, para que ese marido se pueda convertir a Dios, y todas estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Bendito sea nuestro Dios. Dice la Biblia que las mujeres piadosas, Sara, todas las mujeres dieron testimonio de Abraham. Todos lo respetaban. ¿Por qué? Porque veía en él la presencia de Dios, y ellos honraban a Dios. Hay que honrar a Dios. ¿Cómo lo vamos a honrar? En nuestro testimonio. Es el testimonio que va a dar evidencia de quién somos nosotros. Dice la palabra de Dios en Génesis, dice que Josué fue calumniado por una mujer que quería acostarse con él, y fue puesto preso en la cárcel, la mujer de Butifar. Pero Daniel halló gracia aún con los guardias de la cárcel esa, y lo pusieron de administrador. Dios, tratando con la lealtad y la confianza de José también con Dios, y dice que estando en la cárcel, él se portó como era digno hombre de Dios. La palabra de Dios dice que estaba un panadero y un copero, tuvieron un sueño, y José se lo reveló. Y después tuvo el faraón un sueño donde había soñado con 7 espigas malucas y 7 espigas bonitas. Y las 7 espigas se comían a las bonitas, y 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Y las vacas flacas se comían a las
el rey quería saber qué significaba ese sueño. Y comenzó el rey a llamar a todos los brujos de allá de la tierra esa, y nadie pudo descifrar el sueño. Iba a matar a todos ellos porque no tuvieron la capacidad de interpretar el sueño. Pero el copero, cuando vio y se acordó de Daniel, del sueño que Daniel le había dado, le dijo al rey, y fue mandado a buscar y fue puesto en presencia del faraón. Y él le dice: rey mío, nadie puede interpretar los sueños, solamente hay uno que se llama el Dios de Israel, el Dios de los cielos, el creador de todas las cosas. Y dice la palabra de Dios que José le explica el sueño, le revela el sueño que tuvo, y le dice que habrá 7 años de abundancia de alimento, pero también vendrán 7 años de escasez. Y el rey, el faraón, él le dice, Daniel le dice: búsquese hombre que sepan administrar. Dice: ¿qué más hombre que tú, donde reposa el espíritu de los dioses? Ellos le llamaban dioses porque no sabían. Y fue puesto como segundo en mando del Egipto. Pero José dio ejemplo. Cuando era esclavo de Potifar, también Dios se glorificaba ahí a Potifar le fue bien, porque Daniel era un ejemplo de seguir, José era un ejemplo, y era bien. Ese testimonio de José daba claridad de quién era él, de quién era su Dios, en quién él predicaba, en quién él ponía la confianza. Él no se dejó llevar por los impulsos sexuales de la mujer de Potifar. No se dejó llevar, porque aunque era un joven y de pronto la mujer de Potifar era muy hermosa, pero él no se dejó llevar. ¿Por qué? Porque primero la palabra de Dios estaba fundamentada en él, y el temor de Dios, y él no prefirió salir huyendo. O sea, no importa lo que dijera la mujer, no importa lo que dijera, lo que quieran decir. De pronto que era un afeminado, que era esto, podían decir. Pero él, sabiendo quién era él en Dios, su postura y su hombría era que era hombre de Dios y no iba a caer en las tentaciones, en las seducciones de una mujer enviada por el diablo. No, él no iba a caer en eso, porque él sabía en qué Dios había confiado. Esta es la confianza que nosotros debemos tener en Dios, que hemos estado en situaciones terribles, pero de todas esas nos ha librado el Señor. La Biblia dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová, Dios del ejército de Israel. Mire las aflicciones de este muchacho. Siendo hijo de Jacob, lo venden sus hermanos, lo traen de esclavo atado, se cría en Egipto, y se está portando bien con Potifar, está obedeciendo, y después lo mandan a la cárcel como un delincuente. En la cárcel haya gracia de Dios y de los que estaban ahí. Después es puesto el segundo del mando de Egipto como cabeza, y lo que hablaba José se cumplía. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Daniel, también vamos a Daniel otra vez. Daniel, el Nabucodonosor tiene un sueño sobre una estatua que tiene oro y todas estas cosas, y dice la Biblia que aunque él descifró
sabía Dios que Daniel, sus amigos, iban a poner el nombre de Dios en la grandeza. ¿Por qué? Porque siendo los amigos de los compañeros de Daniel que vinieron cautivos de Israel, cuando manda a hacer Nabucodonosor una estatua grande que la adoren y lo iba a echar en un horno de fuego, intercedió el rey para que no lo echaran, pero ellos dijeron: nosotros no vamos a adorar ni cuando toque la trompeta ni nada de esas cosas. Nosotros le servimos a un Dios vivo, un Dios poderoso, creador de los cielos y la tierra, que creó el fuego mismo, si es posible, el agua también. Y no vamos, y si Él no nos libra, tampoco nos vamos a arrodillar delante de la imagen esta que tú creaste. Lo siento mucho, Rey, te respetamos, pero no podemos arrodillarnos delante de la estatua esta. No podemos, porque solamente nosotros nos arrodillamos al Dios vivo, al Dios que da vida, el Dios que nos puede librar, y el Dios que no, si no nos libra, Él seguirá siendo nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Aquí en Cartagena, una hermana, Remberto Nava, marido de ella, Ángela Moreno, en su tiempo como dice uno por aquí en el mundo, el marido Remberto hizo trato con un de los bandas y sucedió que pasaron los tiempos, él dio la escritura, y la escritura, él le quitó la casa a ellos, donde todavía tenía como 7 niños de 8, 10. ¿Cómo será el testimonio de esta familia? Pues esto fue real aquí en el Milagro y en Iblaereso, que Saúl, el hijo, y se cambiaban, tenía que venir uno del colegio para que el otro se pudiera poner la camisa, el pantalón, las medias, para ir al colegio, porque no tenían capacidad de esto, no tenía dinero, y para rematar le quitan la casa. Y recuerdo cuando yo le fui allá y ella dice: ¿qué pasó? Y le quitaron la casa, le dieron el tipo le dio para que viviera un mes, le dio la plata para que viviera un mes, y lo demás que se resolviera. Lo importante que ella dijo fue esto: aunque le quiten todo, Jesús será su Señor. Y hoy, eso hacen ya casi 20 años, y hoy, aquí frente al Carmelo, en el barrio La Victoria, sus hijos están bien. Sus hijos andan, han tenido los mejores, buenos trabajos. Le compraron una casa grande, mayor de la que tenía. No trabaja ya, su marido tampoco, porque ellos sustentan eso. ¿Por qué? Porque le dio la gloria a Dios. Y es un testimonio que ella nunca lo ha dado, pero yo me atrevo hoy a darlo, de cómo Dios se glorifica en las personas que andan en sus caminos y ponen en alto el nombre del Dios de Israel, el Dios supremo, el Dios que murió en la cruz del Calvario, el Dios que mandó a su Hijo. Alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea su nombre y su gloria. Esto es tener la certeza de que nosotros podemos servirle sin temor a Dios en estos tiempos, que son tiempos malos, tiempos de la maldad, que ahora uno, por predicar el evangelio, puede ir preso y llegará un momento donde lo mandarán a matar a uno. Pero nosotros sabemos muy bien que la muerte en el cristiano, morir en Cristo, es ganancia. ¿Y qué importa que le quiten la vida a uno, donde sabe uno que tiene vida eterna?
Yo con 23 años, con unas piernas las piernas que se me abrían, boquete, llagas, vea, a otro ya le hubieran cortado las piernas. Pero Dios me ha preservado, me ha tenido en sus manos con todo las aflicciones, con todo lo que ha venido a mi vida. Le sigo dando gloria a Dios en Cristo Jesús. Y no importa lo que venga, han venido situaciones difíciles, pero de todas me ha librado Dios. Dios me ha librado y me sigue librando y me librará. Y en el momento estoy viendo la situación de mis hijos, pero sé que Dios en sus promesas que me ha dado, también mis hijos volverán a Dios, se volverán a Cristo. Así sea que yo tenga que morir, pero ese fruto será de Cristo, porque el diablo no tiene ningún poder. Porque así como me libró a mí de ese mundo pecaminoso donde estaba yo, donde me libró Dios, donde ese mundo donde había ron, mujeres, fuego, gracias a Dios no consumí droga, pero había todas esas cosas, y Dios en su gracia, no porque yo me lo merecía ni nada, en su gracia me llama, y con todos estos dolores en las piernas, con toda esta decadencia, pero sigo la mirada en el que murió en la cruz del Calvario, el que resucitó entre los muertos y hoy está sentado a la derecha de Dios Padre, en Jesús el Cristo. Y seguiremos dándole la honra y la gloria. No importa que el mundo hable mal de uno, que diga lo que quiera decir, pero somos de Cristo y somos más que vencedores, y damos testimonio de quién somos y a quién servimos y a quién adoramos. A Cristo, el Hijo del Dios bendito, y a nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, que nos ha dado su Espíritu Santo, que gracias al Espíritu Santo de Dios hemos conocido a Cristo, hemos sido para Dios instrumento valioso para llevar su palabra, porque el Espíritu Santo de Dios nos ha fortalecido, nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia, nos ha dado discernimiento de espíritu, para que el nombre de Jesús sea glorificado en nuestra boca. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Así Daniel glorificó al Señor. Pablo de Tarso, un perseguidor de la iglesia, también glorificó a Dios. Un analfabeto, un hombre peleador, plebe en el lenguaje, que fue transformado por el poder del Espíritu Santo y por Cristo, llamado Pedro, Cefa, que estaba cuando lo llevaron al concilio. Dicen, no, a Juan y a Pedro, dicen, no, estos hombres anduvieron con Jesús porque vieron a Jesús reflejado en ellos. El testimonio de Pedro, dice, el lenguaje de Pedro era diferente al que tenía cuando de pronto le iban a cobrar los impuestos los romanos, que peleaban con Raimundo y todo el mundo, pero ahora era un Pedro que ahora defendía el testimonio y el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesús el Cristo, y que lleno del Espíritu Santo nunca le dio temor a hablar, y todos glorificaban a Dios por medio de Pedro, Juan, y ¿de quién? De Pablo, también de los apóstoles, que daban testimonio de quién era el Dios que ellos predicaban, el Dios que los transformó a ellos
en lo que eran hoy. Porque si nosotros vemos, Pedro era un tipo violento, vulgar en la lengua, no le importaba sacar espada y cortar orejas. Si era Juan, le decían el hijo del trueno, era también violento. Si vemos también, había había Mateo, que era ladrón, y mira, el primer libro de las escrituras, Mateo, que dio testimonio de quién era Cristo. Juan, estando en la isla de Pasmo, él glorificaba a Dios y todo veían. Antes la gente le echaban a los circos romanos y le soltaban leones, los prendían. Y la gente que estaba ahí en todos los estadios, que observaban toda esa masacre, y veían a los siervos de Dios glorificando a Dios, cantándole a Dios. ¿Y qué pasaba? Por eso es que la iglesia morían 3 y salían 10. Se multiplicaban porque veían la gloria de Dios en ellos. Ellos cantaban alabanza, glorificaban a Dios en todo momento. Y que la gente se convertía a Cristo. Cuando Pablo estuvo preso y también glorificaban a Dios y las puertas fueron abiertas también. Tembló Pedro, Juan, también un ángel los sacó pasó por todas esas puertas. Y todo eso acontecimiento, la gloria de Dios se glorificó y todos glorificaban a Dios en esos momentos, en esos apóstoles. En estos tiempos también se tiene que glorificar a Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no tiene cambio, Él es el mismo. Él es el que nos guía a toda verdad por medio de su Espíritu Santo, para que nosotros reconozcamos y busquemos la presencia del que murió en la cruz, de Jesús, su Hijo amado, el Cristo. Bueno, hasta aquí me dio Dios esta palabra. Bendigo a todos mis hermanos